Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están, queridos amigos? Comunidad de Cultura Teológica, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro hermano Rubén Gómez, escritor y traductor, una persona muy instruida. Vamos a hablar un poco de su nuevo libro, que se titula A Jacob amé. Pero primero, por si algunos no lo conocen a nuestro hermano Rubén, quiero pasar a leerles un poco su currículo, pero primero lo voy a saludar. ¿Cómo está, querido hermano ¿Qué Rubén? tal, Jorge? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por haber... Encantado de estar aquí. Bueno, muchas gracias. Encantados estamos nosotros que ha accedido a darnos esta entrevista y hablar de su trabajo, de su nuevo libro. Un Así que por placer. si algunos no lo conocen a nuestro hermano, voy a proseguir a leer su currículum para que sepamos de quién estamos hablando, ¿verdad? Bueno, Rubén Gómez es pastor evangélico, traductor de obras académicas y escritor. Ha cursado estudios teológicos en Gran Bretaña y España. Es autor de guía práctica de software bíblico. Ha editado el Interlineal Inverso del Nuevo Testamento español-griego de Reina Valera, de software bíblico Logos, y participado como colaborador técnico del Grupo de Análisis Semántico de Córdoba en la preparación del Diccionario Griego-Español del Nuevo Testamento, dirigido por el profesor Jesús Peláez, catedrático de Filología Griega de la Universidad de Córdoba, España. Desde 2013 compagina sus diversas tareas con la organización de viajes a Tierra Santa, y bueno, se lo puede contactar a él a través de su página web, que luego les voy a proporcionar y les voy a dejar a mano para que puedan acceder a su página y saber un poco más de nuestro hermano. También quiero decirles, por si algunos no saben, que nuestro hermano, como decía en su biografía, es traductor de obras académicas, y él ha traducido este diccionario, que es una obra excelente. De hecho, yo la he consultado para algunos estudios que he realizado de manera particular. Y también tengo entendido que este diccionario es obra de él. Usted lo va a corroborar. Y también hay otro tomo de Pentateuco, ¿verdad? Así es. Bueno, estos libros es de lo mejor, sinceramente, que tenemos en español de estudios académicos contemporáneos, nuevos, porque esto es básicamente un material nuevo, hermano, ¿verdad? Sí, es de aproximadamente unos 3 años hacia acá. Así que le damos las gracias, Rubén, por proporcionarnos ese material. Si no fuera por usted, no, los que no manejamos el inglés no tendríamos acceso a esas obras académicas. Así que desde ya estamos agradecidos por su trabajo. Muchas gracias. Pero bueno, ahora nos vamos a centrar un poquito en su nuevo libro, que se titula A Jacob amé, como les decía al principio. Y quiero decirle algo antes de comenzar con el contenido del libro. Lo primero que a uno le parece cuando ve el libro es que es una especie de defensa del dispensacionalismo, que usted es pro Israel o algo de eso. Y porque por prejuicio muchas veces, al ver ese título dicen, el hermano está con alguna teología como el dispensacionalismo o algo de eso. ¿Es cierto esto o no? ¿Su libro es una defensa del... No, en absoluto, no es cierto, entre otras cosas porque yo no soy dispensacionalista y con eso ya Con eso ya... con eso ya se responde. Pero en segundo lugar, y creo que más allá de lo que uno pueda o cómo pueda definirse, creo que lo importante es discernir que el libro no toma como punto de partida y de justificación en el desarrollo del tema, no toma ninguna postura de tipo escatológico, aunque lógicamente el dispensacionalismo no es solamente escatológico, pero sí tiene unas connotaciones escatológicas muy concretas. Pero el libro no está basado en una perspectiva escatológica, sino que parte de lo que es el concepto de pacto. Por lo tanto, en ese sentido, está bastante alejado de lo que podría ser quizá un libro al uso, ¿no? A veces decimos que los libros no hay que juzgarlos por la portada ni por el título. Eso es lo que sucede, por eso se lo Claro, planteaba. claro, claro.
y entonces es imposible pretender que seamos originales al 100% en los títulos o en los planteamientos. Pero cuando se lee el libro, inmediatamente uno se percata de que realmente la escatología es algo muy tangencial que de hecho prácticamente no se toca. Perfecto. Le decía esto porque usted es una persona muy activa en las redes y veía algunos comentarios que a usted le hacían con respecto a su libro como ya tildándolo de algo, poniéndole una etiqueta, ¿no? Por eso quería desmitificar, por así decirlo, eso. Todos sabemos lo que ocurre en las redes sociales y es algo que yo no sé si tiene solución, pero es algo con lo que tenemos que lidiar cada día. Muchas veces o en más ocasiones de las deseables encontramos personas que hablan sin conocer el tema o en este caso que hablan de un libro sin conocer en absoluto el libro, sin conocer por supuesto al autor. Ahí yo no tengo nada que decir, me parece muy bien que no conozcan a todos los autores, pero hay que dar una oportunidad al libro para que luego se pueda dialogar. Es absurdo empezar a etiquetar a las personas sin ni siquiera saber de qué están hablando, ¿no? O qué argumentos tienen. A veces creemos que sabemos mucho y yo creo que sabemos más bien poco, ¿no? Sabemos poco nosotros y sabemos mucho menos de los demás, con lo cual el diálogo a veces es francamente difícil. Bueno, sí, bueno, tiene mucha razón con lo que dice y es algo que sucede mucho en las redes sociales. Bueno, yo he tenido la oportunidad de tener un acercamiento a su libro, no, le soy sincero, no he tenido tiempo de leerlo completo, pero leí algunos capítulos y bueno, puedo dar fe de que su libro está muy bien trabajado. Se nota rigurosidad, se nota que usted se ha tomado muy en serio lo que va a tratar. Y, y bueno, me gustaría plantearle algunas cuestiones que aparecen en el libro, ¿no? Usted comienza en su primera parte con un título que se denomina El punto de partida. Y ahí toca un par de tópicos que yo quería mencionarlos porque me parece interesante y sobre todo teniendo en cuenta esto de las redes sociales porque usted sabe que ese es un mundo en el que hoy está en pleno auge y es donde la gente dialoga y nosotros siempre hablamos de que tenemos una comunidad latina en la cual nos conocemos todos en las redes y uno puede ir viendo personajes o teólogos que aparecen y se ven el pensamiento, las presuposiciones de estas personas, ¿no? Y usted plantea cuál es la metodología a seguir cuando uno quiere, de alguna manera, estudiar seriamente esta cuestión de Israel, ¿no? Y de lo que es un análisis riguroso del texto bíblico. Y me llamaba la atención, bueno, algunas cuestiones. Usted habla de algunos prejuicios de muchos teólogos que se acercan al Antiguo Testamento y usted lo llama de una manera, o no sé si usted citando a otra persona, criptomarcionitas. Y esto es interesante porque yo he notado mucho esto últimamente como un ataque al Antiguo Testamento tratándolo de retrógrado, de pensamiento primitivo en el cual ya no habría que tomar en cuenta. Y esto tiene razón, esto nos acerca al hereje Marción, ¿no? Que él decía que había dos dioses, el del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. Pero esto es un error de base, ¿verdad? Sí, no es nada nuevo. No es nada nuevo. El predicador decía, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. Y es cierto. Marción, tengamos en cuenta que vive en el siglo II y estamos en el XXI, con lo cual parece que tendríamos que haber avanzado bastante desde esos tiempos hasta el día de hoy. Sin embargo, ese que es uno de los problemas que yo menciono, los denomino problemas porque a mi modo de ver son barreras, son obstáculos que impiden no solo el correcto acercamiento al tema de la relación entre Israel y la Iglesia, sino en general como cuestiones hermenéuticas, de interpretación. Y son cuestiones previas, por eso digo, lo primero es lo primero, porque me parece que muchas veces vamos al texto y ya tenemos todo un bagaje de presuposiciones y de puntos de partida que ya
que ya son previos a la cuestión, con lo cual ya está viciada de entrada cualquier consideración de los textos o de los temas. Entonces, en el caso concreto de criptomarcionitas, claro, cripto significa oculto, ¿no? Claro. Entonces, lo que quiero decir con ese término, que francamente no sé si lo ha utilizado otra persona o no, tampoco es demasiado importante. Como decía, creo que era Calvino, en teología no se trata de ser originales, sino de ser fieles. Y, por tanto, da igual quién lo haya acuñado. A mí no me consta ahora mismo, y cuando lo utilizo lo que quiero decir es que son personas que, aun cuando de puertas afuera, digamos que mantienen una postura ortodoxa, la Biblia es la palabra de Dios, por Biblia entendemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sin embargo, en la práctica, viven totalmente de espaldas al Antiguo Testamento. O sea, Claro. es como si, como decía un autor, si de repente dejara de existir el Antiguo Testamento, estas personas no lo notarían, porque en su vida, en su práctica, en el día a día, realmente no les aporta nada. No basan su vida como creyentes en toda la Escritura, sino realmente se limitan al Nuevo Testamento y en algunos casos, si se me apura, a ciertas porciones del Nuevo Testamento, ni siquiera todo el Nuevo Testamento, ¿no? Claro, ahí pasamos a otro tópico que usted trata, que es el canon dentro del canon, que inclusive le digo sinceramente, hasta alguna vez yo caí en eso. Bueno, yo creo En, que todos, ¿no? Porque cuando uno escribe, igual que cuando uno lee, se lo tiene que aplicar en primera persona. Yo soy el primero que, al ser consciente de este tipo de dificultades, por eso me ha parecido oportuno mencionarlas. Y mencionarlas en el capítulo 1 como paso previo al tratamiento que posteriormente se hace de todo lo que es la argumentación del libro. Entonces, tener un canon dentro del canon, es decir, darle consciente o inconscientemente más valor a unas partes de la escritura que a otras, es algo que en el fondo hacemos con mucha asiduidad. Por ejemplo, cuando antes decía, por no hablar solo del Antiguo Testamento, cuando antes decía que ni siquiera hay gente que ni siquiera toma todo el Nuevo Testamento, sino porciones del Nuevo Testamento, me viene a la mente pues que hay quienes quieren enfatizar tanto los evangelios y concretamente el Jesús de los evangelios, el Jesús histórico, pues que ah, hacen tanto hincapié en eso que digamos, tienen en poco los escritos paulinos o petrinos o juaninos, ¿no? Y a la inversa, hay personas que están tan entusiasmadas con la enseñanza del apóstol Pablo, por ejemplo, que parece que se olvidan de los evangelios. Entonces, todo eso, en el fondo, es una manera de tener un canon dentro del canon. Y yo creo que muchas veces no somos conscientes. O sea, no digo que haya una mala fe, pero sí hay una mala praxis, porque escoramos tanto las cosas hacia un lado o hacia el otro, que entonces acabamos en un desequilibrio claro. Entonces la escritura hay que tomarla como tal, toda ella, y hay que evitar en lo posible. Eso no quiere decir que todo texto bíblico sirva para cualquier cosa o sea necesariamente pues, igual de importante que otros. Eso no quiere decir eso. Es evidente que hay narraciones que son muy instructivas, pero que doctrinalmente hablando, pues tienen poco que decirnos quizá. Pueden ilustrarnos, pero su propósito, o sea, no son textos propositivos, no son proposiciones, no son textos pedagógicos, doctrinales, como por ejemplo ciertas epístolas en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es evidente que no todo sirve para todo, pero sí todo tiene valor. Y aquí el problema es que se ha desvalorizado muchas veces partes de la escritura. Y ese es el peligro que
ante el que yo quiero levantar un poquito solamente, la voz. Claro, sí, de hecho lo que usted decía, en España hay unos filólogos, entre ellos está también Antonio Piñero, Montserrat Torrens, que por ahí uno como joven los escucha mucho, porque claro, ellos hablan nuestro idioma y el material que ellos sacan es valioso, ¿verdad? Para nosotros, que quizá no somos tan diestros con el inglés. Y un poco creo que tiene que ver lo que ellos plantean, lo que usted dice, porque, por ejemplo, hablan del Jesús histórico y dicen que la religión de Jesús no era el cristianismo y que el paulinismo no es lo mismo que plantea Jesús. Entonces se generan una especie de rupturas dentro del mismo canon. Entonces uno se empieza digamos, a puntualizar algunos aspectos olvidándose de la parte integral de la escritura, ¿no? Así que es Mira, muy bueno lo que usted dice, nos ayuda a... hay varios tipos de rupturas. Yo planteo dos rupturas fundamentales que creo que explican lo que luego me imagino que hablaremos, que es la confusión que existe en muchos círculos entre lo que es el papel de Israel, papel que algunos niegan también, y el papel de la Iglesia, etcétera. Entonces, la ruptura para mí comienza con una ruptura con el Antiguo Testamento. O sea, esa es, digamos, la ruptura por excelencia. Ya en el año 40 del siglo pasado, un autor que se llamaba Smart decía eso, decía que la Iglesia se había distanciado del Antiguo Testamento. Y al acabar su artículo, un artículo muy interesante que resumo en el libro, dice, es más, yo diría que incluso se podría hablar no ya de distanciamiento, sino de divorcio. Y eso lo decía en los años 40, en la década de los 40 del siglo pasado. Imaginémonos, con todo lo que ha llovido desde entonces, ese distanciamiento prácticamente ya es una sima. Y a veces parece una sima insalvable, ¿no? Una distancia sideral. Esa es la primera ruptura. Entonces, inmediatamente y como consecuencia de esa ruptura con el Antiguo Testamento, luego viene de forma natural una ruptura con el pueblo de Israel, que es uno de los grandes protagonistas del Antiguo Testamento. De hecho, simplificando mucho las cosas, podríamos decir que el Antiguo Testamento es un Dios y un pueblo. El Dios todopoderoso que entra en pacto con su pueblo Israel. Pero el Nuevo Testamento también, un Dios, un pueblo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y la Iglesia. Entonces, claro, a partir de ahí, lógicamente, tenemos que deducir que no puede haber varios dioses y varios pueblos, solo hay un Dios, solo hay un pueblo, solo hay un mediador de un solo pacto, y bueno, esa es la argumentación que luego se va haciendo en el libro a medida que avanzamos. Pero la ruptura empieza, se rompen las amarras con el Antiguo Testamento, se rompen las amarras con el pueblo de Israel, y luego ya entramos en una cierta deriva. Porque en el Nuevo Testamento, de hecho, también hay mucha gente que ha roto amarras, pues por ejemplo con el apóstol Pablo, como si el apóstol Pablo fuera una especie de inventor del cristianismo, algo que no tiene nada que ver con el Jesús de los evangelios. Claro. Y eso también es un poco marcionita, ¿no? Claro, bueno, eso es un error importante. Yo diría una cosa. Yo creo que el apóstol Pablo es lo mejor que le podía pasar a la Iglesia Apostólica. El apóstol Pablo, sí, sinceramente, creo que es lo mejor que le podría haber pasado a la Iglesia Apostólica. Por su doble faceta. Claro. Todos conocemos a Pablo como apóstol de los gentiles, pero muy pocas veces se habla del Pablo que es también profeta de su pueblo, Israel. Y esa doble vertiente que es interesante y muy importante para entender la posición que él nos explica
sobre los judíos por un lado y los gentiles por otro, especialmente en la carta a los romanos. Ahí vemos esa doble faceta del apóstol Pablo. Así que, insisto, Pablo no es que sea un escollo, no es que sea una desviación, es que es de lo mejor que podía haberle ocurrido en la soberanía de Dios y en los designios de Dios, una persona como él que fue capaz de llevar el evangelio literalmente hasta los confines del mundo de entonces. Bueno, muy bien. Usted cuando también trata el tema de Romanos, claramente Pablo dice que Dios no ha desechado a su pueblo y además habla del injerto, ¿no? O sea, esto de querer negar las raíces judías que tenemos es un equívoco importante. Porque tenemos que decir que el judaísmo, por así decirlo, es la madre y a la madre siempre se la quiere, ¿no? Como que no. Pero bueno, con el tema de las teologías y sobre todo, como le decía al principio, la escatología principalmente, un poco se ha querido parte del cristianismo distanciar completamente y que todo se ha cumplido, Jesús ha cumplido todo, pero bueno, vamos a ir un poquito más adelante a ese tema. Claro, Bueno, eso tiene que ver con los pactos. con los Entonces hay que entender, claro, de ahí lo que dije al principio, me parece un error colosal darle un tinte escatológico a una cuestión cuya base no es escatológica, sino soteriológica. Tiene que ver con el plan redención, tiene que ver con la salvación. La escatología es algo que vendrá, es algo que ocurrirá, claro, y muchas veces no sabemos ni cómo, pero no es en modo alguno la base sobre la que pueda sustentarse, una buena teología del lugar de Israel en los planes de Dios y su relación con la Iglesia, bajo mi perspectiva, ¿no? Bajo mi punto de vista. Perfecto. Usted dice en su libro algo muy interesante que inclusive uno podría reflexionar más allá del tema de Israel con lo que dice, pero se lo voy a leer para hacerle una pregunta. Dice, que los dioses eligieran a sus dioses, o sea, en el antiguo Israel, ¿no? Era algo habitual, pero que Dios escogiera un pueblo era algo nunca visto. Y le hago la pregunta, ¿en qué se basa esa elección de Dios a Israel? Sí, bueno, la cita es concretamente... Es de otra persona, sí. No, es mía, pero es que los pueblos escogieran que los pueblos escogieran a los dioses, pues era algo frecuente en todo el antiguo Oriente Próximo, ¿no? Ahora, aquí es al revés, es Dios quien escoge. Y aquí tenemos dos cuestiones. La primera es que no todo se nos explica, porque la elección forma parte de la sola potestad de Dios, de su soberanía, y por lo tanto hay cuestiones relacionadas con la elección. No estamos hablando de una elección individual, estamos hablando de un pueblo, en este caso, que no se nos dan a conocer. Pero lo que sí atisbamos a ver, y hay muchísimos textos bíblicos que aparecen en el libro, a Jacob amé, y que digamos, brevemente se comentan, cuando sí podemos vislumbrar el principio rector de esa elección, está sin duda en lo que nosotros como cristianos conocemos como gracia. El término gracia es muy importante, aunque no se le llame lógicamente igual en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Pero Dios dice en el libro de Deuteronomio que cuando Él elige a Israel, les dice, no os elegí porque fuerais más que otros, porque fuerais mejores que otros, porque fuerais más grandes, más poderosos, más preparados. Antes, al contrario, erais de los pueblos de la tierra, de los más insignificantes,
etcétera, etcétera. Y esto siempre me ha recordado a mí a lo que dice el apóstol Pablo también cuando se dirige a los corintios. No erais muchos de vosotros importantes, poderosos, etcétera, sino que lo vil del mundo, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y a los poderosos, ¿no? Entonces, Dios obra de esa manera, de una manera que no es nada intuitiva para los valores del mundo, porque es una subversión de los valores, ¿no? Exactamente. Y esa es la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios consiste en que Dios nos da lo que no merecemos. Entonces, la elección no la merecemos. La elección no la merece Israel. No la merece nadie. Dios lo hace por amor. Dice, porque os amé, y dice además, y ahí es donde el tema del pacto vuelve a brillar, ¿no? Dice, y porque me acordé de la palabra que di a vuestros padres. Es decir, todo comienza, recordémoslo, todo comienza con un pagano que viene de Ur de los Caldeos y que es llamado por Dios. Y a esa persona, sin duda había muchas en el mundo como él, pero Dios le escogió a él y le dijo, a ti daré una descendencia, una tierra, una bendición para ti, para tu descendencia. Entonces, ¿eso por qué? Pues porque Dios quiso. Es que nosotros no podemos explicar los motivos o discutir con Dios, ¿no? Sería como si el barro se pusiera a discutir con el alfarero. Pues a mí no me hagas una vasija, a mí hazme un lebrillo, a mí hazme un vaso, a mí hazme una copa. Eso es impensable, ¿no? O sea, el alfarero hace como le place con el barro. Entonces, claro, la elección del pueblo está basada, por supuesto, en la soberanía de Dios, está basada en el amor incondicional y está basada en esa gracia que comentábamos. Pero la elección no es algo que queda como un fin en sí mismo. O sea, Dios no elige a un pueblo para decir, yo ya he elegido a un pueblo, este pueblo va a ser maravilloso, especial, van a ser mi especial tesoro, mi especial posesión. Hay toda una serie de palabras preciosas que utiliza, algunas de las cuales se estudian de forma, lingüísticamente, ¿no? en el libro. Y entonces no queda ahí la cosa. Dios llama con un propósito. Y siempre tenemos que ver más allá de la elección. Tenemos que ver el propósito de la elección. O sea, tenemos que tener una visión teleológica, es decir, que apunta hacia un objetivo. ¿Y cuál es el propósito de la elección en el caso de Israel? Pues el servicio. El servicio. Es decir, Dios llama para que el pueblo le sirva y haga su voluntad, que no es otra que convertir a ese pueblo en un canal, en un transmisor del conocimiento de Dios que llegue y alcance a todo el mundo. Por tanto, ahí es donde está el objetivo de la elección, hasta donde nosotros alcanzamos a ver. Como he dicho antes, no podemos ver o entenderlo todo porque Dios revela lo que es necesario, lo que Él tiene a bien revelar. Pero de lo que sí nos dice, entendemos que no hay merecimiento, que no tiene nada que ver con lo que haya hecho el pueblo para ser el candidato ideal para la elección, sino más bien todo lo contrario. O como decía Pablo en un contexto muy distinto, mi poder como le decía Dios a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios generalmente no escoge a los fuertes, a los grandes, a los que ya son poderosos, a los que tienen siempre la tentación de decir nosotros dependemos de nosotros mismos, de nuestra valía, de nuestra sabiduría, de nuestra inteligencia, de nuestra fuerza. No, Dios normalmente escoge lo débil, lo que otros desprecian, lo que nadie quiere. Y entonces lo que hace tan maravilloso con eso
únicamente tiene una explicación. Dios lo ha hecho. Y por tanto la gloria, el que se apunta el tanto, dicho popularmente, solamente puede ser Dios, no los pobres hebreos en este caso, ¿no? O nosotros, como dice Pablo en la epístola a los Corintios. Excelente. Lo que pasa que también uno generalmente ve que parte del pueblo judío, claro, como dice Pablo también, que a ellos les fue dada la palabra de Dios, que Dios se les revela, es como que se creen también el ombligo del mundo. Y de ahí también viene un poco el antisemitismo, ¿no? De creer, digamos, que el pueblo judío generalmente se dice que ellos mueven los hilos del mundo, eh, y hay muchos judíos también que como que se creen una raza superior a las demás, pero evidentemente la evidencia bíblica demostraría, estaría, como usted lo dice, estaría demostrando lo contrario, en el sentido de que, bueno, ¿qué es lo que Dios escoge por gracia, no porque este pueblo tenía algo tan especial que otro pueblo gentil no podía tener, ¿no? Bueno, en parte es así. Lo que ocurre es que estamos dando un salto de muchos siglos, porque el antisemitismo es algo que ocurre con posterioridad. Sí, Además, lógica, bueno, de hecho, el término antisemitismo es un término que se emplea en el siglo XIX, pero vamos, en cualquier caso, lo que sí hay es una vertiente de antisemitismo que podríamos denominar antijudaísmo teológico, ajá, que eso surge precisamente dentro de la Iglesia y que es algo preocupante y que es algo que hay que estudiar y saber, porque muchos cristianos no son conscientes de ello. Pero si nos remontamos al inicio, claro, Dios escoge al pueblo de Israel. El pueblo de Israel muchas veces a lo largo de su historia no está a la altura del llamamiento que ha recibido, porque recordemos que la elección tiene un propósito, que es el servicio, el servicio. y el propósito del servicio va a llevar a la revelación de Dios que alcanzará a todos los confines de la tierra. O Sí. sea, ellos, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, creo recordar, dice, cuando habla de las ventajas de ser judío, dice, les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, son los custodios de la revelación. Pero esa revelación, igual que todo lo demás que han recibido, no es para que ellos se la queden, es para compartirla, es Claro, para alcanzar todos, a los demás pueblos. claro, Es una cuestión muy importante. sí, sí, justo González en un libro que tiene de las misiones en colaboración con otro escritor, dice que la misión de Israel es centrípetra, ¿no? De adentro, del centro hacia Sí, afuera. hacia afuera. En En otras cambio, la de la palabras, iglesia es centrífuga, ¿verdad? la de la iglesia, bueno, a ver, en cuanto, tomando a Israel primero Sí, sí, sí. como ejemplo, efectivamente Dios parte de lo particular para llegar a lo universal. Porque claro, hay personas que dicen, ¿y por qué la elección? ¿Y por qué la elección de un pueblo únicamente? ¿Por qué Dios no elige a todos? Bueno, es que en realidad cuando elige a ese pueblo, la misión claramente que tiene ese pueblo es la de dar a conocer el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, el testimonio de Dios al mundo. Claro, Con lo cual parte de unos pocos para alcanzar a unos muchos, parte de lo particular y va avanzando, va creciendo hasta alcanzar lo universal. Por lo tanto, no es que en el Antiguo Testamento no esté el concepto de la universalización del conocimiento o de la revelación de Dios. Sí está, pero claro, Dios en ese sentido depende de que el pueblo cumpla la misión que le ha encomendado. Y sabemos que muchas veces no es así, ¿eh? Y que hacemos o hacen como el profeta Jonás, que en lugar de dirigirse hacia donde Dios le indica, pues toma la dirección opuesta, claro. porque no quiere cumplir esa misión. Él sabe que en el fondo es eso lo que tiene que hacer.
y no quiere cumplirla precisamente porque sabe que efectivamente los habitantes de Nínive van a reaccionar ante la palabra de Dios. Y es como si Claro. quisiera guardar para sí, ¿no? Esa revelación. Bueno, esa es la tentación que hay siempre. Y por cierto, no solo en el pueblo de Israel. Muchas veces la iglesia cristiana hace algo muy parecido. Es decir, es llamada a salir y muchas veces se muestra o nos mostramos reacios a salir y a compartir algo que tampoco es para nosotros, para guardarlo, para enterrarlo bajo tierra o para decir somos un pequeño pueblo muy feliz, Dios nos ha salvado, gloria a Dios y aquí se acabó todo, ¿no? No, 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 hay que alcanzar. Siempre la idea, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre la idea es alcanzar a las naciones, Claro. alcanzar a las naciones. Pero siempre delante del resto de naciones está Israel. Por eso habla de Israel y las naciones. En el Antiguo Testamento es muy claro y en el Nuevo Testamento también, porque incluso el apóstol Pablo, y antes también ocurre, pero el apóstol Pablo dice en muchas ocasiones en la carta a los romanos, al judío primeramente y también al griego, al judío primero y también al griego. ¿Por qué hace esto? Porque sigue esa misma tónica, ese mismo patrón, Israel y las naciones. Y eso es algo que muchas veces no se entiende o que se interpreta de manera equivocada y entonces se entiende la elección como un privilegio. Y ahí es donde entraríamos en esos celos, en esa envidia. Bueno, ¿y por qué a ellos? ¿Por qué a ellos sí y a nosotros no? Es que a nosotros también a través de ellos. Y en vez de estar agradecidos, pues lo que se produce es una especie de choque. Y a veces un choque muy fuerte, ¿no? Frontal. Y ahí es donde ya entramos en la cuestión del antijudaísmo teológico o antisemitismo teológico, que durante milenios, prácticamente 2000 años, ha causado auténticos estragos en la vida de muchas personas. Y, por cierto, no solo judíos, también ha hecho mucho daño a la Iglesia, porque ha dejado de percibir cuál era ese propósito que Dios tenía desde el principio. Israel, pero a través de Israel, a todas las naciones. Perfecto, hermano. Por una cuestión de tiempo, probablemente hagamos otra entrevista si a usted no le molesta, porque estamos medio cortitos, pero tenía muchas preguntas para hacerle, pero quisiera hacerle una que veo que muchos de los que están mirando el programa tienen ganas que usted conteste. Vamos a saludar un poquito a los hermanos. José Carlos Pizarro Valverde, que es de Cultura, nos está mirando. Diego Matalinares Araujo, le mandamos un saludo. Montero también nos está mirando, ¿no? Le mandamos un saludo. Juan Ignacio Ibáñez Montaner, le mandamos un abrazo. Fabio Adrián Checa. Y una de las preguntas que salen a colación es que nos explique por qué usted está en contra de la teología del reemplazo. Porque usted en su libro, en el capítulo 4, usted dice, no hay reemplazo, sino continuidad. Explíquenos un poquito eso y bueno, después, en todo caso, en otra entrevista podemos puntualizar algunas cuestiones más. Bueno, la teología del reemplazo, quizá convendría definirla primero para que todos sepamos Bueno, de qué estamos hablando. La teología del reemplazo, pese a que hay otras personas que quieren tener sus propias definiciones, lo cierto es que teológicamente hablando se entiende que es aquella teología que afirma que las promesas de Dios dadas en el antiguo pacto a Israel se han cumplido o se van a cumplir en la Iglesia y que a todos los efectos la Iglesia es la que ha reemplazado, ha sustituido a Israel en el cumplimiento presente o futuro de esas promesas. Con lo cual, en la práctica, la presencia de Israel como tal, como pueblo, desde el punto de vista teológico, no tiene importancia. O sea, es teológicamente algo que carece de relevancia, que exista o no Israel, porque ya esas promesas han pasado a la Iglesia exacto.
en el nuevo pacto. Esto viene a ser básicamente, y digamos que hay varias formas de reemplazo, ¿no? Pero este viene a ser la definición estándar de lo que es la teología del reemplazo. Claro, ¿por qué yo digo que la teología del reemplazo ha hecho tanto daño históricamente? Aparte del daño que ha hecho, es que la teología del reemplazo es una contradicción del carácter de Dios. O sea, el problema es que lo que aquí está en juego es el carácter de Dios. Tenemos un Dios que es fiel, que cuando da su palabra la cumple, o tenemos un Dios un tanto veleta, que ahora está con unos, luego está con otros, considera a una esposa como Israel en el Antiguo Testamento y sin embargo luego la abandona o la deja o cambia de opinión y tiene a otra. Es decir, esa es verdaderamente la cuestión. Es decir, es el carácter de Dios el que está en juego. Porque mi libro, aunque se titula Jacob Amé, que es un texto bíblico, que no me lo he inventado yo, no tiene como protagonista a Israel. Y no tiene como protagonista a la Iglesia, tiene como protagonista al Dios de la Biblia, al Dios soberano, al Dios que es fiel, al Dios que cuando da su palabra no la retira, al Dios del que dirá el apóstol Pablo, sus dones y llamamientos son irrevocables, al Dios que es sí y amén, en él todas las promesas son sí y amén. Es decir, entonces, si nosotros asumiéramos como algo correcto un tipo de teología del reemplazo, lo que estaríamos diciendo es que Dios, que es la pregunta retórica que se hace Pablo en Romanos, ha faltado a su palabra. Entonces estaríamos diciendo, él ha rechazado o ha desechado a su pueblo, por lo tanto ha faltado a su palabra. Pero claro, si Dios ha faltado a su palabra con el pueblo de Israel, en cuanto a las promesas, que recordemos, las promesas se enmarcan dentro de un pacto. Un pacto formaliza las promesas. Y Dios ha hecho pacto con su pueblo, Israel. Entonces, si no cumple ese pacto con Israel, ¿qué seguridad vamos a tener nosotros, como iglesia, los gentiles, de que lo cumpla con nosotros? Ninguna. No tenemos base teológica para afirmar que Dios va a ser fiel con nosotros si estamos cuestionando o diciendo que no lo ha sido anteriormente. Es decir, es una contradicción del carácter de Dios. Por eso de ahí, ese es el peligro auténtico. No es tanto una cuestión de que Israel para aquí, Israel para acá. Es una cuestión del carácter de Dios, de cómo es Dios, de cómo se ha revelado Dios. Claro, y también tengo entendido una cuestión hermenéutica igual, porque, por ejemplo, eso nos llevaría a nosotros a hablar algo que usted también trata en su libro, que es el tema de los pactos condicionales e incondicionales. Por resumirlo de alguna manera, un pacto incondicional es que Dios se compromete a cumplir lo que Él prometió, pese a que el pueblo de Israel sea desobediente, ¿no? O no cumpla con lo que Dios le había dicho que tenga que hacer. Y un pacto condicional, quizá podríamos hablar de un pacto que tiene que ver con la obediencia del pueblo, ¿no? Y ese pacto incondicional, uno lo ve, por ejemplo, en el caso de Abraham, cuando se parte los animales, que Dios lo hace dormir a él y pasa la antorcha, como diciendo que Dios se compromete con ese pacto, ¿verdad? Efectivamente. Ese pacto es perpetuo. Claro, esa es la cuestión, ¿no? O sea, aquí la cuestión relacionada con lo que decíamos de la fidelidad de Dios, del carácter de Dios, ¿cumple o no cumple? Claro que cumple. Tenemos varias cosas, incluso el apóstol Pablo en la carta a los romanos, pero no en esos capítulos del 9, 10 y 11 que dan para mucho, ¿no? Sino en el capítulo 3 y versículo 3 y 4 dice que la incredulidad del pueblo no anula la fidelidad de Dios. Aquí claramente estamos ante un pacto. Otra de los problemas que tenemos es que nosotros hoy día prácticamente no sabemos lo que es un pacto. Nosotros sabemos lo que es un contrato, pero difícilmente sabemos lo que es un pacto, porque incluso el pacto matrimonial
que, como su propio nombre indica, debería ser un pacto, lo hemos convertido en un contrato. Si Claro, alguien no cumple, se rompe el contrato, uno por un lado y el otro por el otro. Claro, eso no tiene nada que ver con el concepto de pacto, que es algo mucho más serio, ¿no? Entonces, el pacto, es verdad que hay algunas estipulaciones de los pactos que pueden ser condicionales, pero en el pacto concreto del que estamos hablando, del pacto de Abraham, estamos hablando de un pacto que es básicamente incondicional, porque está basado en Dios. De hecho, Abraham pues no hace nada. Abraham, ¿qué hace Abraham? Abraham no hace prácticamente nada. De hecho, se queda dormido y es muy significativo esa forma, una de las formas hebreas de expresar un pacto era cortar un pacto, porque se cortaban una serie de animales en dos mitades y se establecía una especie de sendero con cada una de las mitades a los lados, a uno y a otro, y los que se comprometían a cumplir el pacto pasaban por en medio. claro, debían pasar. Exacto. Y ahí es donde Dios, de esa forma que nos presenta el texto bíblico, ahí es donde Dios es el único que se compromete. Pero como dice Pablo, porque claro, si nosotros tenemos un Dios soberano, y si algo queda claro en el Antiguo Testamento o en la Biblia, en su conjunto, es que Dios es soberano, ¿qué clase de Dios soberano va a haber desbaratado sus planes porque nosotros no creamos? Ese es el argumento de Pablo. Dice, ¿podrá la incredulidad del pueblo anular el pacto de Dios? Por supuesto que no. Permítame poner una objeción, así ponemos un poquito picante la cuestión, Muy bien. que eso le gusta a la... Una de las cosas que, por ejemplo, el libro de Hebreos parecería, de alguna manera, bueno, usted lo habla en su libro sobre eso, como que da a entender que el pacto anterior ha desaparecido, pero usted aclara que se trata del pacto de la ley, ¿no? El pacto mosaico, no el abrámico, que sería en este caso el perpetuo, ¿no? Pero, por ejemplo, los de la teología del reemplazo, hermenéuticamente le dan una vuelta a eso del tema de perpetuo, eterno. De hecho, yo acá tengo el libro de Sam Storm, sí, un libro de escatología, y él, bueno, empieza en su introducción hablando de que Jesús en realidad cumple las fiestas, Jesús, digamos, es más que el templo, que sería básicamente todo en lo que Israel digamos, la garantía de Israel como nación y su culto religioso quedaría de alguna manera abolido, lo que es el templo, lo que son las fiestas, Jesús cumple todo, y cuando llega a esa parte que es para siempre, bueno, él dice que eso podría ser tomado no de manera literal. Lo que le quiero plantear que en el fondo hay una cuestión ahí hermenéutica que se pone sobre la mesa, ¿no? Porque el de la teología del reemplazo dice, bueno, pero esa palabra perpetua puede ser, digamos, que algo tiene final, no necesariamente que ese pacto tiene que tener continuidad, sino que puede ser reemplazado, y en este caso, como Jesús cumple todas esas cuestiones del pueblo de Israel, es más que el templo, cumple la fiesta. ¿Por qué yo debería seguir pensando en un pueblo que ya no tiene un templo, que ya no tiene su culto, que eso es lo que lo valoriza como etnia? Entonces, ¿por qué seguir pensando que Dios tiene un plan cuando uno ve que parecería que todo eso fue abolido y en lugar tenemos a Cristo? Bien, por un lado tenemos que decir que cuando el autor de la Carta a los Hebreos menciona ese pacto que está ya convirtiéndose en obsoleto, lógicamente en el contexto de lo que está hablando, se está refiriendo a los sacrificios, se está refiriendo al sacerdocio, etcétera, etcétera, con lo cual estamos obviamente hablando de la parte del pacto. El pacto mosaico tiene varias partes, varios elementos. Uno, que sería este del que estamos hablando, es el elemento cultural. Claro. No cultural, sino cultural, sí, del culto. Entonces es evidente que con la venida del Señor Jesucristo todo eso queda atrás.
Sin embargo, difícilmente, creo yo, encontraríamos a un cristiano, a un teólogo serio que dijera que la ley, la parte moral, por ejemplo, del pacto mosaico, pues también queda obsoleta. Es decir, Claro. Cuando incluso... Occidente se sustenta en eso, ¿no? Claro, claro, es que tenemos una ley cultural, una ley moral, etcétera, etcétera. Hay muchas partes. Pero es que además, es decir, vemos una serie de pactos, por ejemplo, el pacto con Noé, ese pacto sigue vigente. Y nadie lo pone en duda. Nadie dice, bueno, Cristo ha venido y el pacto que Dios hizo con Noé, cuando prometió que el mundo no sería jamás destruido por agua, etcétera, etcétera, que puso como señal el arco iris, eso lo seguimos disfrutando porque sigue vigente. El pacto abrámico, entiendo, sigue vigente. Y la venida de Cristo no abole, no abroga, no convierte en obsoleto los pactos anteriores. Sí, algunas cuestiones como las que está hablando el autor de la carta a los hebreos en el capítulo 8, versículo 13, me parece recordar. Entonces, claro, tanto en el tema de los pactos, o sea, la revelación que es progresiva, cuando vamos avanzando, seguimos llevando con nosotros todo lo anterior. No lo vamos dejando por el camino. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y ahora hablaré de la profecía, que es otra cuestión. Pero el tema de los pactos o de la revelación en su conjunto, digamos que como estos cuerpos de élite, ¿no? De los ejércitos, de los comandos, de los Navy SEAL, en fin, cada país tiene su grupo, ¿no? de élite del ejército. Y una de las normas es no dejamos a ningún compañero atrás, ¿verdad? En las películas muchas veces se habla de eso, no dejamos a nadie atrás, lo llevamos con nosotros. Bueno, la revelación es un poco así, permítaseme la ilustración. Es decir, todo lo que Dios ha ido revelando ya desde el Antiguo Testamento, no, simplemente porque pasemos a una fase distinta en el Nuevo, de mayor luz, de mayor revelación, de la venida del Señor Jesús, etcétera, eso no significa que todo lo demás desaparezca o que se pierda, que se quede atrás, sino que lo llevamos también con nosotros. Eso por un lado. Y en cuanto al tema de la profecía, pues claro, decimos en Cristo se cumplen las profecías. Claro, en Cristo se cumplen las profecías. O Él es el cumplimiento de la ley y es el cumplimiento de muchas cosas. Pero, ¿cómo funciona la profecía bíblica? ¿Tiene un solo cumplimiento o tiene varios cumplimientos en multitud de ocasiones? Es decir, todo el tema profético, la interpretación, es decir, la hermenéutica de la profecía, por decirlo en términos más... Parcial, ¿verdad? Se dice eso en Claro, teología. la profecía tiene cumplimientos parciales, cumplimientos posteriores, a veces un único cumplimiento, a veces varios cumplimientos, otras veces cumplimientos que se solapan. Es decir, es un tema muy complejo. Entonces, Cristo no significa que porque Él cumpla y tenga el papel central que tiene, tanto en la profecía como en la historia de la salvación, no significa que lo que Dios ha prometido a un pueblo concreto o a unas personas concretas no lo cumpliera o no vaya a cumplirlo. O sea, son cuestiones que no son totalmente incompatibles, ¿no? Y luego, por otro lado, el pacto mosaico precisamente es el que era condicional, claro, a diferencia del abrahámico. De claro, entonces ahí sí podemos decir con la salvedad de los aspectos morales, etcétera, porque en definitiva yo no he venido a abrogar la ley, dice Jesús, pero es que él pone el listón muy por encima de donde estaba realmente con la ley mosaica, porque va a la intención original de la ley y no al mero cumplimiento o al estricto cumplimiento de la letra de la ley. Con lo cual, si decimos que ha quedado atrás el pacto mosaico y está superado,
bueno, en realidad lo que, más que superado, lo que está es supervitaminado. Porque antes decía no matarás, pero es que si tú en tu mente, en tu corazón, estás odiando a alguien de tal manera que quieres su muerte, lo estás asesinando, ¿verdad? Es decir, que en realidad Jesús está poniendo el listón muy por encima, con lo cual yo no entiendo muy bien lo que a veces se dice en cuanto a que, bueno, vivimos bajo la gracia como si eso fuera, pues, facilísimo, ¿no? No, lo que tenemos es la gracia del Señor que nos sustenta y que la ley ya no es algo exterior, sino que está en el corazón, como dice en Jeremías capítulo 31. Pero, repito, eso no significa que quede atrás y olvidado y ya no sea, como diría yo, relevante. Porque ese es el problema del marcionismo que estábamos hablando antes. Pues claro, ¿para qué tenemos entonces el Antiguo Testamento? ¿Y para qué tenemos los pactos anteriores? Si ya están superados, entonces, bueno, sería más coherente hacer como algunos teólogos, como Harnack, por ejemplo, el alemán, ¿no? Y decir, bueno, pues en pleno siglo XIX, decía él, es inconcebible, es un atraso que tengamos el Antiguo Testamento. Librémonos del Antiguo Testamento. Y eso es lo que están diciendo, por activa o por pasiva, muchos predicadores, que muchas veces ni siquiera leen o predican del Antiguo Testamento. Es como si no existiera, ¿no? Entonces ¿para qué tenerlo? ¿Verdad? No tiene mucho sentido. Y luego otra cosa, cuando se habla de que es eterno o sea, incondicional y además una duración eterna, ¿no? Claro, en la Biblia del Oso tenemos en la portada: sécase la hierba, marchítase la flor, en ese castellano antiguo tan bonito de la época. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Olam, la famosa palabra hebrea olam, ese sin fin, para siempre. ¿Por qué? Bueno, entonces, ¿por qué decimos, por qué la palabra del Señor nuestro permanece para siempre? ¿Y por qué no los pactos que también utiliza la palabra olam en infinidad de ocasiones? Y esto aparece detallado en el libro. O sea, hoy en día es muy fácil con un programa bíblico ver cuántas ocasiones el término pacto va acompañada de unos determinantes como olam u otros, ¿no? Que hablan de para siempre. Sería ion, ¿no? ¿Perdón? En griego, ion, como la palabra eterno, sería por los siglos de los siglos que se usa en el Nuevo Testamento. El equivalente a ese vocablo hebreo. A ionios. Pero bueno, claro, estamos hablando en el Nuevo Testamento, claro, pasamos al griego, pero el estudio que hacemos de los pactos del Antiguo Testamento los hacemos en la lengua hebrea, ¿no? Exacto. Y entonces, claro, ¿por qué aplicamos, cuando nos interesa eternidad, a algo, pues a la palabra de Dios, y por qué no aplicamos esa misma eternidad al pacto que Dios dice que es eterno? O sea, hay una incoherencia. Es una cuestión hermenéutica, como le decía al principio, de interpretación. Sí, ahí, claro, ¿no? Claro. Esto está muy interesante, de hecho, la audiencia, que haya 31 o 32 personas en la página es bastante importante, así que mucha gente se ve que lo está escuchando atentamente, todo lo que está diciendo le interesa a la gente, así que espero que no sea la última entrevista que le haga. Pero hay algunas preguntas que surgen, si no le molesta, le puedo hacer alguna de las que ¿Cómo las me va a personas... molestar? Al contrario. Por ejemplo, hay una persona que dice... O primero le voy a hacer la pregunta que yo quiero hacerle, y después le hago la otra. Muy bien. ¿Qué opinión tiene sobre el Israel actual usted? Porque se especula mucho, por eso yo le hablaba antes del dispensacionalismo, ¿no? Como que el dispensacionalismo especula mucho con el Israel actual, de hecho ve el cumplimiento de la profecía en este tipo de Israel. Sin embargo, por otro lado, otro grupo de la iglesia dice que no, que este Israel es sionista, que no tiene nada que ver con el Israel, está todo mezclado, que no tiene nada que ver con el Israel de la Biblia. ¿Qué opinión le merece al respecto de eso? Sí, bueno, yo creo que antes hemos apuntado ligeramente el tema del antisemitismo,
También se puede hablar del antisionismo. Creo que quizá esto podríamos dejarlo para una segunda... Bueno, Para una segunda. ok. No, pero voy a contestar a esta pregunta. Bueno, Voy a hacer una declaración más o menos solemne, ¿no? Para que entendamos el tema tanto del Israel actual como en general de lo que es el concepto del el lugar de Israel dentro de los planes de Dios a lo largo de la Escritura. Y es sí. verdad que mucha gente automáticamente pasa al tiempo moderno, ¿no? Creo que el problema que estamos teniendo, o uno de los problemas que estamos teniendo es que la cuestión de Israel la hemos desteologizado, es decir, la hemos desvestido de su elemento teológico, bíblico teológico, y la hemos politizado. Esto creo que Ajá. explica, sinceramente creo que es importante. Esta frase merecería quizá estar en el libro, pero no está. Eh, pero como no están otras muchas cosas, Agréguela ¿sabes? en la segunda revisión o algo de Sí. alguna. Pero, o sea, hemos desteologizado a Israel y lo hemos convertido en un mero tema de política de noticiero, de conflicto árabe-israelí. Tiene toda la O, razón. o, lo cual no sé si es peor, lo hemos convertido en mera especulación escatológica, en el posible papel Exactamente. que tendrá en el futuro. Mi tesis es que en ambos casos estamos errando. ¿Por qué? Ah, Porque el tema de Israel es necesariamente un tema de teología bíblica. De teología bíblica. Estamos dejando a un lado, estamos dejando al margen la teología bíblica, que, que tanta pujanza tuvo en el siglo XX sí, con obras magistrales de von Rad, de Eichrodt, en fin, sí. de la escuela alemana y otros muchos, ¿no? Pero claro, ahora hemos pasado a una etapa en la que, como ya se cuestiona todo y se duda de la fiabilidad histórica de los textos y etcétera, pues ya parece que eso está en un segundo plano. Pero para mí el problema es, y por eso yo he querido tomar esta perspectiva y el estudio, los capítulos 2, 3 y 4 son netamente bíblicos. Ujú. Y antes de pasar a los siguientes, donde se toca historia, donde se toca incluso bueno, más aspectos teológicos y también la situación actual, que nadie piense que eludimos la cuestión, pero creo que el problema radica en eso. Estamos desteologizando, valga la expresión, un tema que es netamente teológico, es más, de teología bíblica, no de sistemática, no de dogmática, sino de teología bíblica, y lo hemos convertido en política, en geopolítica, en algo como pues, pues de las noticias, del día a día, ¿no? Dicho esto, contesto. Hay mucha gente que dice, cristianos, ¿no? Que dicen, nosotros somos la iglesia, nosotros somos cristianos. Muy bien. Pero ¿acaso no hay una diferencia notable entre la iglesia apostólica, la iglesia primitiva y la iglesia actual? Yo diría que hay una distancia, en fin, a Importante. veces importante. Tenemos un montón de cosas, denominaciones, en fin, un montón de prácticas, un montón de circunstancias que no tienen nada o muy poco que ver con la Iglesia apostólica. Y sin embargo, nosotros decimos que somos históricamente los herederos de esa Iglesia. Sí. Bueno, pues con el Israel actual pasa exactamente lo mismo. Es decir, y cuidado, el Israel actual no estamos hablando de el Estado de Israel, lo que ellos llaman Medinat Israel, ¿no? El Estado de Israel. Estamos hablando del pueblo judío. El pueblo judío, estamos hablando de alrededor de 14, 15 millones de personas que están en muchos lugares del mundo. Por lo tanto, en Israel hay aproximadamente la mitad, si acaso, pero estamos hablando de un grupo mucho mayor. Bueno, pues Claro. ese Israel
Igual que nosotros somos, digamos, históricamente los herederos o los descendientes de esa Iglesia apostólica, pero no somos exactamente lo mismo, muchas cosas han cambiado. Ese Israel, tanto los que están en el Estado de Israel como los que están en Estados Unidos y en Argentina, donde hay muchos, y en otros muchos países, esos son históricamente los descendientes de ese Israel bíblico, aunque no sean exactamente lo mismo. No sé si de esta manera Sí, no, perfecto. De hecho, creo he que respondido a la cuestión. no, de hecho creo que ha puesto sobre la mesa algo muy interesante. Eso necesita ser reflexionado. Mucho, Eso, mucho. lo que usted planteó recién, el tema de haber politizado Israel. Creo que ahí parte la raíz del problema, ¿eh? Creo que ahí usted ha dado, digamos, en el punto exacto del problema. Le Pero es digo que a toda la... yo, pero es que yo no soy un sociólogo, no soy un antropólogo, no soy un historiador. Yo me debo al estudio de la escritura. Entonces, Claro, para mí es obvio que se trata de una cuestión bíblico-teológica. Claro exacto. que tiene unas connotaciones o tiene unos efectos colaterales que tienen que ver con la historia, con la política, etcétera, etcétera. Pero nuestra fe, o sea, nuestra fe puede tener implicaciones políticas, pero nosotros no hacemos política. Es algo muy diferente. Bueno, otro tema para, me gustaría charlar con usted, ya veo que es muy amplio el espectro de conocimiento que usted nos puede estar ayudando o iluminando, ¿no? Bueno, hermano, le agradezco por este tiempo. La gente evidentemente está muy contenta con la entrevista porque la audiencia sigue subiendo. Hay muchas preguntas que quedan en el tintero. Y bueno, lo esperamos para una segunda entrevista. ¿Cómo no? Su libro de Jacob Amé lo pueden ver ahí en la pantalla de nuestro hermano que está detrás de él. Sí. Eh, lo pueden adquirir en Amazon. Ahora yo voy a dejar el link. Hay una persona en los comentarios que decía que ya lo adquirió, que lo está esperando. Ajá. Y bueno, ustedes han visto, queridos hermanos, Y perdón, perdón por la sí, interrupción. Y sí, sí. también va a estar disponible en software bíblico Logos, en la Ah, página es.logos.com. O sea, tampoco hay que perder de vista esa posibilidad para aquellos que quizá tengan ese programa y en su biblioteca digital pues también lo quieran añadir, ¿no? exacto, Además de Amazon. exacto. A mí me gustan los libros siempre en pasta, pero Sí, a bueno, mí también. no siempre se puede. Pero El bueno, tema es que yo me mudo porque no tengo casa propia todavía y Mm, cuando me tengo que mudar es el problema, ¿no? Porque sí. acá tengo dos bibliotecas, pero dentro tengo otras. Y cada vez que me tengo que mudar es un lío tremendo. Por eso ahora pienso en leer quizá más digitales. Pero bueno, le agradecemos mucho. Como habrá visto la audiencia, nuestro hermano ha trabajado muy bien el tema. Si ustedes quieren saber en profundidad lo que él piensa, bueno, tienen que adquirir el libro a Jacob Amé y ya él les dio algunos consejitos. Así que bueno, hermano, un placer. Gracias por dedicarnos parte de su Nada, preciado tiempo. encantado, Y bueno, encantado. espero que no sea la última vez, sino que sean varias veces más. Espero que sí. Muchísimas gracias. Gracias Así, por tenerme en el programa y por las preguntas. perfecto. Bueno, hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Compartan esta entrevista, compartan a sus contactos para que muchos puedan escuchar lo interesante que ha planteado aquí nuestro hermano. Así que bueno, será hasta luego. Nos vemos, si Dios mediante, el jueves. Ah, perdón, hoy a las ¿cuándo es? A ver, perdón. Creo que mañana a las 8 p.m. está nuestro hermano José Carlos Alpizar con el programa de Teología Testamentaria, por aquí por Cultura, así que no se lo pierdan. Así que bueno, nos vemos y será hasta luego. Que el Señor les bendiga.